Durante años construyó un imperio religioso que lo llevó a lo más alto, mientras su vida personal se tejía entre misterios, controversias y decisiones silenciosas. Hoy, con 63 años, está listo para contar su verdad. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una biografía, sino el relato profundo de un hombre que desafió el destino, transformó su identidad y levantó una de las iglesias más influyentes de América Latina. Antes de seguir, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias reveladoras. Lo que viene te impactará. Un 4 de marzo de 1962, en la ciudad de Guatemala, nació un niño destinado a cambiar el rumbo del mundo espiritual en su país y más allá. Carlos Enrique Luna Arango. Creció en una tierra de contrastes, donde la belleza natural convivía con desigualdades profundas. Su infancia parecía normal, hasta que un evento marcó su vida para siempre: la separación de sus padres. Aquello quebró la estructura de su hogar, obligándolo a madurar antes de tiempo, lidiando con emociones difíciles y adaptándose a una nueva realidad familiar. Fue durante esa etapa de transición que nació el apodo que más tarde se volvería célebre. De niño, Carlos tenía problemas para pronunciar su propio nombre. Al intentar decir Carlos, lo que salía era Cas. Lo que comenzó como una curiosidad infantil terminó por convertirse en su identidad pública. Cas Luna. Pese a la inestabilidad familiar, Cas se destacó desde pequeño por su dedicación. Los libros se convirtieron en su refugio, y en la escuela sorprendía a maestros y compañeros con su desempeño. Además, encontró en el voleibol no solo una pasión deportiva, sino un campo de entrenamiento para la vida: trabajo en equipo, estrategia y disciplina. Estas experiencias sembraron las primeras semillas de una mentalidad resiliente y competitiva que más tarde lo impulsaría a lo más alto. Como muchos guatemaltecos, Cas fue criado en un entorno católico, pero en su juventud comenzó a cuestionar lo establecido. Su búsqueda espiritual lo llevó a romper con las tradiciones familiares y a abrazar el cristianismo evangélico. No fue una decisión superficial. Fue una transformación profunda que reconfiguró su propósito, sus valores y su forma de ver el mundo. La fe dejó de ser un ritual y se convirtió en su motor de vida. Paralelamente a su despertar espiritual, Cas también buscó crecer profesionalmente. Ingresó a la Universidad Francisco Marroquín para estudiar Administración de Sistemas de Información, revelando su interés por la organización, la tecnología y el liderazgo. Durante sus años de estudio, trabajó como vendedor de relojes, caminando las calles con su maletín al hombro. Aquella etapa, lejos de ser un obstáculo, fortaleció su capacidad de comunicación y persuasión, herramientas clave para su futuro como predicador y líder. Tras graduarse, trabajó como analista de sistemas en el sector corporativo, obteniendo conocimientos de gestión y organización que, años después, serían esenciales para el crecimiento de su ministerio. A pesar de tener una carrera sólida, su corazón apuntaba en otra dirección. Cas sentía que su verdadera misión apenas comenzaba. Por eso, decidió profundizar en su formación espiritual y se matriculó en la California Christian University, donde en 2002 obtuvo su doctorado en ministerios pastorales. Esta etapa no solo consolidó su perfil como líder espiritual, sino que fue clave en la construcción de su identidad, sus valores y su visión de futuro. Mientras muchos jóvenes aún buscaban su propósito, Cas a los 23 años ya tenía una meta clara: formar una familia. Su matrimonio con Sonia marcó un antes y un después. Sonia se convirtió en su compañera inseparable, su consejera y su apoyo incondicional. Juntos, enfrentaron los desafíos de un ministerio en crecimiento, celebraron logros y encontraron en la familia su mayor tesoro. La llegada de sus hijos, Juan Diego, Ana Gabriela y Carlos Enrique, a quien cariñosamente llaman Casito, completó ese núcleo íntimo que ha sido pilar en su camino. La unión familiar de los Luna ha sido una constante fuente de estabilidad y fortaleza, tanto en los momentos de gloria como en los momentos de prueba. Cas Luna, el niño que tuvo problemas para pronunciar su nombre, el joven vendedor de relojes, el estudiante de sistemas, se convirtió en uno de los líderes religiosos más influyentes del continente, fundando un imperio de fe que sigue creciendo. Pero detrás del púlpito, del carisma de los sermones multitudinarios, existe un hombre con cicatrices, decisiones difíciles y convicciones firmes. Y esa historia, la que no todos conocen, es la que hoy comenzamos a descubrir. Déjalo en los comentarios. Y si este contenido te atrapó, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita, porque muy pronto revelaremos la segunda parte de esta historia. Cómo Cas Luna pasó de predicador a empresario de la fe y por qué su figura divide opiniones hasta hoy.
Mientras las controversias crecían a su alrededor y el juicio público se hacía cada vez más intenso, Cluna encontraba un refugio inquebrantable en su familia. Ellos fueron su sostén más firme, el círculo íntimo que lo mantuvo de pie cuando todo parecía tambalearse. Gracias a una base construida sobre su formación académica, experiencia empresarial y un compromiso espiritual profundo, logró consolidarse como una de las figuras más influyentes del cristianismo evangélico en América Latina. Pero Cluna no caminó solo. Cada miembro de la familia Luna fue encontrando su propio lugar en la misión espiritual que los unía, convirtiendo ese legado familiar en un proyecto colectivo. Juan Diego, su primogénito, heredó la determinación de su padre. Con liderazgo y pasión, se puso al frente de los programas juveniles, transformando la vida de miles de jóvenes con una visión fresca y cercana a las nuevas generaciones. Su hermana también encontró su espacio en el ministerio. Con un carisma innato y habilidades comunicativas naturales, se convirtió en un rostro clave en los espacios dirigidos a adolescentes y jóvenes adultos. Su presencia fue esencial para modernizar la imagen de la Iglesia, integrando nuevas formas de conectar con el público sin abandonar los principios que la habían fundado. Otro de los hijos, tras contraer matrimonio con Gerson Fidalgo, fue protagonista de una expansión inesperada. Juntos fundaron una nueva sede de Casa de Dios en Portugal, llevando el mensaje del Evangelio al corazón de Europa. Así, el ministerio traspasó fronteras, construyendo puentes entre culturas unidas por una misma fe. Lo más admirable de este legado familiar fue que nunca hubo imposiciones. El entorno en el que crecieron, el ejemplo de unos padres entregados a una causa mayor, fue suficiente inspiración para que cada uno encontrara su propio camino dentro del ministerio. Más allá de los templos y los micrófonos, la familia Luna representaba una estructura firme, sostenida en valores compartidos y respeto mutuo. Esa base sería vital para enfrentar los desafíos que el futuro tenía reservado, en especial cuando el nombre de Cluna comenzara a sonar más fuerte y a estar bajo un mayor escrutinio público. Pero antes de convertirse en un predicador de renombre, Cluna era simplemente un analista de sistemas con una inquietud que no podía ignorar: el deseo de compartir su fe. No comenzó en escenarios ni con grandes congregaciones. Su púlpito inicial fueron las calles de Ciudad de Guatemala. En medio del tráfico, entre vendedores ambulantes y estudiantes apurados, se atrevió a levantar la voz y predicar. Incluso los abarrotados autobuses del transporte público se convirtieron en sus primeros auditorios. Con la venia de los conductores, subía a hablar de Dios en recorridos de apenas unos minutos. Algunos pasajeros lo miraban con indiferencia, otros con atención, pero él no se detenía. Cada palabra dicha en esos trayectos fue forjando su estilo. Aprendió a condensar mensajes profundos en frases simples, a conectar conceptos espirituales con la realidad cotidiana. Sin saberlo, estaba moldeando la habilidad que más tarde lo convertiría en un comunicador extraordinario a nivel internacional. Fue el 11 de septiembre de 1994 cuando, junto a su esposa Sonia, Cluna fundó oficialmente la iglesia que cambiaría sus vidas y las de miles de personas, Casa de Dios. El nombre fue elegido con la visión de crear un lugar cálido, donde cualquiera pudiera sentirse parte de una familia espiritual. Ese primer culto fue modesto, apenas 3 familias reunidas en la sala de una casa. Las sillas eran prestadas, el sonido salía de una radio adaptada, y los himnos se imprimían en hojas fotocopiadas. Sin embargo, la pasión, la fe y el compromiso eran tan grandes como los que mostraría años después frente a multitudes. Poco a poco, más personas fueron llegando. El eco de los testimonios de los primeros asistentes despertó la curiosidad de otros. La pequeña casa quedó atrás, dando paso al alquiler de un salón en un hotel local. Aún era un espacio modesto, pero reflejaba un crecimiento constante, sostenido por el carisma de Cluna y un mensaje accesible, práctico y profundamente espiritual. Cuando ese salón también se hizo pequeño, la congregación se trasladó al auditorio de la Cámara de Industria de Guatemala. Un espacio más grande, más institucional, que empezaba a reconocer el peso del movimiento que estaban haciendo. En 1995, la iglesia dio un nuevo salto. La comunidad había crecido tanto que incluso ese auditorio resultaba insuficiente. Fue entonces cuando se mudaron a La Bodeguita, un viejo almacén industrial reacondicionado para albergar a 550 personas. Ese lugar se convirtió en un símbolo. Lo que había comenzado con 3 familias y una radio casera ahora se transformaba en un punto de referencia del movimiento evangélico en todo el país. Y aún faltaba lo más impactante. Lo que comenzó como un sueño modesto en una bodega adaptada, pronto se transformaría en una de las iglesias más impactantes de América Latina. Bajo la dirección de Cas Luna,
Casa de Dios dio un giro decisivo cuando se implementó una estructura organizativa más eficiente, con un sistema de sonido profesional y espacios dedicados a ministerios específicos, como el trabajo con niños y jóvenes. Aunque el lugar seguía llamándose La Bodeguita, su nombre contrastaba radicalmente con la magnitud de las visiones que Luna compartía con sus seguidores. Durante los siguientes 5 años, el crecimiento fue exponencial. Personas de todos los estratos sociales y rincones del país comenzaron a llegar, atraídas por el mensaje de esperanza, la energía de las reuniones y el carisma de su líder. La comunidad crecía, tanto que ya no había espacio suficiente para albergar a todos los fieles. En 2001, Casa de Dios dio un paso audaz, la inauguración de un nuevo templo en San José Pínula, a las afueras de Ciudad de Guatemala. Al principio, pocos imaginaban que este nuevo recinto también quedaría pequeño en muy poco tiempo. Con la llegada de la televisión y el auge de Internet, el mensaje de Cas Luna comenzó a cruzar fronteras. Personas de países vecinos se sumaban a los cultos y su alcance se convirtió en un fenómeno regional. En 2008, sorprendieron con la apertura de un templo aún más moderno y gigantesco, equipado con tecnología de punta. Este nuevo santuario simbolizaba la evolución de un ministerio que había comenzado predicando en autobuses y calles congestionadas. Las producciones ahora eran de alto nivel, con música original y un equipo profesional, respaldando cada encuentro. Para 2013, la iglesia vivía otra etapa de expansión. El nuevo complejo, valorado en $44 millones, incluía un majestuoso santuario, salas para múltiples ministerios, amplios estacionamientos y zonas de convivencia. Casa de Dios ya no era solo una iglesia, era una ciudad espiritual. Pero ese crecimiento no estuvo exento de sombras. Mientras unos veían en la obra de Luna una señal del favor divino, otros comenzaron a cuestionar el manejo financiero del ministerio. El templo millonario se convirtió en símbolo tanto de éxito como de polémica. Las críticas apuntaban al contraste entre la fastuosidad del templo y la realidad precaria de miles de guatemaltecos. A esto se sumaban noticias sobre la compra de un jet privado de $2 millones, así como su residencia en una de las zonas más exclusivas de la capital. La frase atribuida a Luna, "siempre lleva 2 cosas, la Biblia y tu chequera", desató una tormenta mediática al ser difundida fuera de contexto. Para muchos, era una prueba de que la iglesia priorizaba las finanzas sobre lo espiritual. Sus constantes referencias a diezmos y ofrendas durante las predicaciones solo reforzaron esa percepción. Aunque nunca se declaró abiertamente seguidor de la teología de la prosperidad, muchos encontraban paralelismos evidentes entre su mensaje y esa corriente doctrinal. En respuesta a creciente escrutinio, Casa de Dios adoptó medidas de transparencia. Comenzó a publicar informes financieros anuales detallando ingresos y gastos, y fortaleció sus programas sociales, tratando de reafirmar su compromiso con la comunidad. Para Cas Luna, las críticas eran inevitables. Según él, los recursos se utilizaban para expandir la obra de Dios y las bendiciones materiales eran una evidencia del favor divino sobre quienes practicaban su fe con entrega. Uno de los aspectos más llamativos de su ministerio fueron los eventos masivos de sanación. Estadios y arenas se llenaban con miles de personas que buscaban un milagro. Uno de los encuentros más recordados fue Ven, pide a Jesús tu milagro, celebrado en México en 2014. Cientos de miles asistieron con la esperanza de ser sanados, física o espiritualmente. Pero el éxito del evento, que recaudó cerca de $1 millón, desató nuevas polémicas. Medios mexicanos comenzaron a cuestionar el uso de los fondos, insinuando que se lucraba con la desesperación de los enfermos. El momento más controvertido se dio con el caso de Nancy Hernández Álvarez, una joven de 15 años gravemente enferma que, durante una oración, fue declarada curada. Testigos aseguran que se levantó y caminó, generando una oleada de emoción entre los asistentes. Sin embargo, pocos días después, Nancy falleció. La noticia generó un profundo impacto, dividiendo a la opinión pública entre quienes creían en el milagro y quienes acusaban al evento de jugar con la fe de personas vulnerables. El caso de Nancy, la joven que fue proclamada sanada en un evento multitudinario y que falleció días después, dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. Para muchos, su historia se convirtió en símbolo de los peligros de abandonar tratamientos médicos en busca de soluciones espirituales. Pero para otros, fue apenas una excepción trágica que no deslegitima las vivencias de miles que aseguran haber sido tocados por un milagro. A medida que los eventos de sanación liderados por Cas Luna crecían en magnitud, también lo hacían las preguntas. Psicólogos y médicos comenzaron a estudiarlos desde la ciencia del comportamiento colectivo. Concluyeron que factores como la música envolvente,
Las luces, los discursos emotivos y la energía del público creaban un ambiente altamente sugestivo. Algunos expertos hablaron de fenómenos similares a la hipnosis, donde la fe y la emoción se confundían con lo sobrenatural. Sin embargo, los fieles de Luna no veían contradicción alguna. Si Dios es omnipotente, ¿por qué no podría actuar a través de medios emocionales o naturales? Para ellos, las teorías científicas no negaban la posibilidad de lo divino, sino que lo complementaban. Pero en medio de ese fervor, la figura de Cas Luna comenzó a polarizar. Con cada paso que su ministerio avanzaba, su relación con los medios de comunicación se tensaba. Reportajes investigativos, especialmente del periódico guatemalteco El Periódico, encabezado por Rubén Zamora, comenzaron a destapar presuntas irregularidades en el manejo financiero de la Iglesia, cuestionando el origen de los fondos para levantar su gigantesco templo y señalando el estilo de vida lujoso del pastor y su familia. La situación alcanzó su punto más álgido cuando Zamora fue arrestado por delitos financieros. Aunque el caso estaba cargado de controversia judicial, para algunos pareció una victoria silenciosa de Luna contra su más fuerte crítico. Las redes estallaron en especulaciones y el silencio de Luna fue interpretado por muchos como una celebración velada. Otro momento que encendió las alarmas ocurrió cuando Luna hizo declaraciones consideradas insensibles contra un fiscal de derechos humanos exiliado por denunciar la influencia de las megaiglesias en la política guatemalteca. El pastor lo atacó públicamente, poniendo en duda su integridad y su lucha por la justicia, provocando la indignación de defensores de la libertad de prensa y derechos civiles. Cada vez que era cuestionado, Luna recurría al mismo patrón: desacreditar a los periodistas, denunciar persecución religiosa y movilizar a sus seguidores en su defensa. Insistía en que los medios tradicionales eran enemigos de los valores cristianos y exhortaba a su comunidad a informarse únicamente a través de canales alineados con su visión. Esta estrategia fortalecía la fidelidad de sus creyentes, pero creaba una burbuja donde cualquier crítica externa era descartada como un ataque espiritual. Analistas de medios alertaron sobre el poder que líderes carismáticos como Luna pueden ejercer sobre sus audiencias. Señalaban una contradicción alarmante. Por un lado, utilizaba los medios con gran destreza para expandir su mensaje, pero por otro, se negaba a ser sometido al escrutinio público de esos mismos medios. Y entonces, en diciembre de 2018, estalló una nueva tormenta. Cas Luna fue vinculado en una investigación por presuntos lazos con Marjorie Chacón, conocida como la Reina del Sur, condenada en E.U. por narcotráfico y cabecilla de una red criminal internacional. La sola insinuación de un vínculo con ella cimbró la credibilidad del pastor. Las dudas crecieron sobre el financiamiento de su monumental templo de $44 millones y se puso en la mira la compra de un terreno en una zona franca, sospechosa por sus beneficios fiscales. Aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes, el daño ya estaba hecho. Para algunos, se trataba de una persecución política. Para otros, era un indicio de conexiones turbias que comprometían los valores que Luna decía defender. La opinión pública quedó dividida. Mientras tanto, el pastor evitaba hablar directamente del tema. En sus intervenciones públicas, apenas mencionaba que siempre había actuado bajo la ley respetando todas las regulaciones, sin brindar más detalles. Era evidente que su objetivo era mantener la calma de sus seguidores en un momento crítico. La Casa de Dios, por su parte, adoptó una estrategia de comunicación milimétricamente calculada. Sus representantes ofrecían declaraciones breves, sin margen para preguntas inesperadas, y evitaban entrevistas con medios no alineados. Todo indicaba que estaban navegando una crisis sin precedentes, tratando de preservar lo más valioso que habían construido, la fe inquebrantable de millones de personas. Y mientras las redes sociales del ministerio mantenían su mensaje de esperanza, sanación y prosperidad, la historia de Cas Luna seguía escribiéndose, entre milagros y polémicas, entre la devoción ferviente de unos y las denuncias persistentes de otros. En medio de crecientes acusaciones y polémicas, el ministerio de Cas Luna no eligió el silencio, eligió la estrategia. En lugar de confrontar directamente a sus críticos, comenzó a construir una fortaleza invisible. Una narrativa cuidadosamente tejida, cargada de mensajes positivos, testimonios de fe y una imagen familiar imposible de ignorar. Las redes sociales y plataformas digitales se inundaron de contenido inspirador. Las controversias desaparecían como si nunca hubieran existido. Todo se enfocaba en mostrar esperanza, milagros y unidad. Porque una imagen lo puede todo. Y Cas lo sabía. Uno de los pilares más potentes de su defensa fue su familia. En cada aparición pública, no estaba solo. Su esposa Sonia,
y sus hijos, Juan Diego, Carlos Enrique y Ana Gabriela, eran una presencia constante. Una familia firme, unida, que daba la cara con él. El mensaje era claro. Si los suyos no dudaban de él, ¿por qué debería hacerlo el resto del mundo? Sus hijos no solo lo acompañaban, lo defendían. Cada uno desde su trinchera ministerial y plataformas personales, se convertían en escudos que repelían las críticas. Su lealtad, incuestionable, se mostraba como una evidencia más del carácter íntegro de su padre. Al interior de Casa de Dios, también se activó la maquinaria. Reuniones privadas con líderes de células, sesiones con voluntarios clave y discursos cuidadosamente estructurados daban forma a una respuesta colectiva. Una comunidad preparada para defender a su pastor en cualquier conversación, dentro o fuera de la iglesia. La reacción fue meticulosa. Aunque evitó enfrentamientos directos con las autoridades, Luna optó por mostrar respeto institucional mientras, tras bastidores, cuestionaba la validez de los procesos en su contra. Este equilibrio entre sumisión legal y resistencia silenciosa le permitió mantenerse como un líder que respeta la ley, sin dejar de influir en la narrativa pública. Pese a todas las tormentas, Luna supo construir un legado que resistió los vientos en contra. Y no lo hizo solo. Sus hijos asumieron el timón en áreas clave del ministerio, expandiendo su influencia a nivel global. Juan Diego, el primogénito, lideró la internacionalización del ministerio. Hábil en relaciones diplomáticas y multilingüe, forjó alianzas con iglesias y líderes de distintos continentes. Gracias a él, Casa de Dios empezó a tener voz propia en conferencias mundiales. Carlos Enrique, conocido como Casito, fue el arquitecto de la modernización. Consciente de que las nuevas generaciones ya no asisten a templos, sino a plataformas digitales, apostó por el uso de tecnologías emergentes. Podcasts, aplicaciones, realidad aumentada y experiencias inmersivas con inteligencia artificial redefinieron el modo de vivir la fe. Ana Gabriela, junto a su esposo Gerson Fidalgo, se convirtió en la embajadora del ministerio en Europa. Desde Portugal, adaptó el mensaje pentecostal a una cultura más secular, logrando que el modelo guatemalteco de iglesia penetrara en un terreno históricamente ajeno al fervor evangélico. La evolución fue total. Casa de Dios dejó de ser solo un templo para convertirse en una experiencia global. Transmisiones en vivo en alta definición, cultos en realidad virtual y respuestas automatizadas vía IA marcaron un antes y un después en la forma de evangelizar. A pesar del constante escrutinio, Casluna no solo sobrevivió, sino que mantuvo su influencia intacta. Su modelo de crecimiento eclesiástico comenzó a ser estudiado por líderes de otras denominaciones, quienes intentaban replicar sus fórmulas de éxito. Las conferencias de liderazgo organizadas por su ministerio convocaban a miles de pastores deseosos de entender qué había detrás del fenómeno Luna. A la par, la Universidad Teológica del Ministerio formaba a cientos de jóvenes líderes cada año, enseñándoles no solo Biblia, sino excelencia, gestión, comunicación y estrategia. Así, en medio de luces y sombras, de fervor y controversia, Luna dejó una huella que pocos podrán borrar. Su impacto traspasó las fronteras y generaciones. Porque aquel joven que tartamudeaba su propio nombre, terminó fundando un imperio religioso que aún hoy continúa expandiéndose, de la mano de sus hijos y de una comunidad que lo sigue viendo como un ungido. ¿Y tú? ¿Qué piensas del camino que ha recorrido Casluna? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte tus ideas, tus dudas o tus teorías. Si quieres descubrir más historias ocultas y polémicas del mundo religioso, no olvides explorar nuestros demás videos. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo capítulo, porque la fe también tiene sus misterios.